Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más en el canal. En esta ocasión, y en colaboración con el canal Archivo Azul, les traemos el iceberg de la biología. De acuerdo con el biólogo Richard Connor de la Universidad de Massachusetts, y quien lleva estudiando los delfines por más de 30 años, los delfines, junto a los humanos y los bonobos, son las únicas especies que lo hacen por placer. Más de un delfín en cautividad ha sido visto intentando insinuarse a otras especies con las que comparte piscina, incluyendo a los humanos. En el siglo XIX, cuando comenzó a comprenderse que el ser humano era una especie surgida como las demás de un proceso de evolución biológica, se originó el término eslabón perdido. Esta expresión se refiere al hombre mono que debía conectar al Homo sapiens con los simios. Eugene Debois descubrió en 1981 lo que hoy en día conocemos como el Homo erectus, proclamándolo como el eslabón perdido, pero con el pasar de los años se fueron descubriendo otras especies como el Homo habilis, el Australopithecus afarensis o el Australopithecus sendiva. Debido a esto, desde el siglo XX se ha tratado de desechar el término eslabón perdido, explicando que el linaje humano no es una fila larga de un solo camino, sino más bien como un árbol frondoso. Las zanahorias originales eran moradas. Las zanahorias naranjas que hoy en día conocemos fueron creadas por los holandeses en el siglo XVII, tras múltiples cruces y experimentos, con el fin de lograr el color de la Casa Real holandesa de Orange. El resultado de dichos experimentos fue una variedad más suave y dulce, que se extendió por toda Europa, pero lo cierto es que antiguamente eran moradas. Hoy en día, aún se siguen cultivando las zanahorias originales en algunas zonas de Europa. Roedores acuáticos. Desde 1927 se han descubierto al menos dos especies bastante particulares de roedores, los famosos ratones acuáticos. Por un lado tenemos al ratón de Zanco y por el otro al ratón de la fuente del Nilo. Estas dos especies se caracterizan por sus patas alargadas que le permiten vadear arroyos poco profundos para cazar insectos que habitan en el agua, como las larvas de la mosca cádiz. Estos ratones son de patas largas como un canguro, se sientan en cuclillas y vadean a través de arroyos poco profundos con sus bigotes en la superficie del agua, pudiendo detectar movimientos como un sonar. El saltamontes arcoíris o saltamontes pintado es una singular especie de artrópodo de la clase de los insectos de la familia de los acrídidos, que se distribuye en América del Norte. Este singular acrídido se caracteriza por su singular y colorido cuerpo. A pesar de ser un acrídido, es decir, un saltamontes, es totalmente inofensivo para los cultivos, y cabe recalcar que es la única especie dentro de su género. Medusas gigantes. A lo largo de los años se han reportado avistamientos de medusas gigantes en el océano, siendo el más popular el descrito en 1973, cuando el navío Curando, que cubría el trayecto entre las islas Fiji y Australia, fue atacado por una medusa gigante de aproximadamente 60 metros de longitud, teniendo que acudir un segundo barco, el Hércules, en su auxilio. Este avistamiento realmente no está confirmado, así que no podemos dar por hecho su veracidad. Lo que sí es verdad es que actualmente la especie de medusa más grande de la que se tiene conocimiento es la medusa melena de león gigante, la cual puede llegar a medir 3.7 metros de diámetro y 37 metros de longitud. Si extendiéramos el ADN de una sola célula de una persona de estatura media, su ADN sería más alto que él o ella. Esto debido a que los seres vivos en general, y no solo las células de un ser humano, han desarrollado una gran capacidad para guardar
en muy poco espacio toda su información genómica. Haciendo cuentas, nos sale que el ADN del genoma humano mide aproximadamente 1 metro, pero como salvo algunas excepciones, las células humanas son diploides, es decir, que tienen 2 copias del genoma. Entonces, resulta que en total, el ADN de cada célula mide 2 metros, lo cual supera con mucho la estatura media de una persona. Bostezar es contagioso. Para algunos expertos podría tratarse de un fenómeno llamado reflejo social, un comportamiento vinculado a neuronas espejo en el cerebro, donde los organismos imitan las acciones de otros. Otros comportamientos entran en esta categoría como rascarse, cruzar las piernas y reírse. Es común que los animales sociales, como los humanos, se copien entre sí para adaptarse a los comportamientos, especialmente cuando ese comportamiento es algo que podría ser útil para su supervivencia. Es por eso que algunas investigaciones se centran en el que el bostezo contagioso está relacionado con la empatía o en nuestra capacidad para comprender y compartir lo que otras personas están sintiendo. La teoría de la evolución humana como tal ha tenido a lo largo del tiempo fuertes opositores, tanto ideológicos como científicos, oposiciones que argumentan lo siguiente: el hombre no puede ser un subproducto del mono, debido a que es una creación divina, o ¿dónde está el eslabón perdido? Hasta él. ¿Por qué el hombre no se ha adaptado de forma natural a los rayos solares? Sí, es lo que, según la teoría darwiniana, debió haber sido desde un principio. Todas estas posturas pareciesen perder peso al momento de darse casos en donde bebés humanos nacen con cola. El fenómeno en sí se explica que sucede al activarse algún residuo del ADN de los que oficialmente son nuestros ancestros. Cuéntanos, ¿crees que el ser humano fue fruto de una evolución espontánea? ¿O acaso fuimos creados por algo más? Cerebros de rata pueden servir como pasta dental. Para ser sincero, tal afirmación no tiene una base sólida científica que la respalde, pero sí un antecedente histórico de uso en toda la extensión de la palabra, ya que en el antiguo Imperio Romano la manejaban como una pasta de dientes económica, pasta dental que en sus ingredientes contenía cerebros de rata en polvo, uñas de buey y algunas plantas aromáticas para combatir el mal aliento. La eficacia de esa mezcla está en duda, pero lo que sí es seguro es que no ha de tener un buen sabor. El canibalismo es una práctica ampliamente conocida en el mundo, y es por una cosa en particular, la cual es el comerse los unos a los otros, sin importar que se trate de tu misma especie o familia. Este gusto, si le pudiésemos llamar de esa forma, nace de una necesidad que, según varios científicos, afirman que se trata del sobrevivir a toda costa. Tal comportamiento se logra ver inclusive hasta en las mismas células. Un caso muy común de ello se puede ver en las células cancerígenas, las cuales, en su afán de no morir a consecuencia de las quimioterapias y tratamientos, se empiezan a comer entre ellas para así tener los nutrientes necesarios para realizar una larga hibernación, con el único propósito de sobrevivir al tratamiento. Por ello es común escuchar entre las personas que logran vencer el cáncer cuestionarse de una posible recaída, la cual en algunos casos se da por lo mismo. Piénsalo, a lo mejor todos nosotros tenemos grabado en lo más profundo de nuestro ADN un gen caníbal, el cual solo se activa en situaciones extremas. Total, si las células lo tienen, ¿por qué nosotros no? La ballena de Chilloli. Esta ballena es hasta la fecha no oficial en el catálogo científico de especies. El porqué de ello es simplemente por el hecho de no contar con un espécimen muerto o conservado en algún museo zoologista. Aún así, esto no impide que se lleven a cabo múltiples avistamientos de dicho animal. Las características principales que posee la ballena
son que cuenta con 2 aletas dorsales, una más grande que la otra, acompañadas de otras 2 aletas laterales en forma de hoz, bautizándola como la ballena de Chilloli debido a Angrico Yerchilloli, su primer espectador. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que esta criatura pueda vivir en el anonimato sin importar su tamaño? Oficialmente, las tortugas más grandes del mundo se encuentran en el océano. La raza de tales tortugas es la tortuga laúd. Sus medidas y pesos pueden variar de 2,5 metros a los 4 de largos y llegan a pesar de 645 kilos a más de 1 tonelada. El porqué de ello no se sabe del todo, solo se sabe que tales variaciones no se dan muy a menudo, pero se dan, dando cabida así a reportes de tortugas laúd realmente gigantes. Suena interesante, ¿no lo crees? Los tiburones devoran a sus hermanos en el vientre. El canibalismo es una práctica común entre embriones de tiburones toro. Se canibalizan entre ellos de forma que el mayor se come a todos sus hermanos menos a uno, los únicos que finalmente llegan a nacer. Se cree que esta carnicería dentro del útero es una estrategia competitiva con la que los machos tratan de asegurar su paternidad. Además, los bebés que nacen tienen 1 metro de longitud, más grandes que los de otras especies de tiburones, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia. Los virus son los organismos más abundantes de la Tierra y son un enorme reservorio de diversidad genética. El 94% de las partículas en el mar son virus, y 1 litro de agua contiene hasta 100.000 millones de virus. Se estima que existen en torno a 10.000 genotipos distintos de virus en cada kilogramo de sedimento marino y varios cientos de miles en el total de agua de mar, constituyendo en su conjunto la mayor reserva de información genética de la Tierra. Avispa esmeralda. En la naturaleza nos podemos topar con cientos de diferentes mecanismos que las especies han desarrollado para poder sobrevivir, pero el caso de la avispa esmeralda es único. Estas avispas son parasitoides, insectos que viven su vida adulta independientemente, pero que durante su estado larval parasitan y destruyen otro insecto hospedador. Normalmente, el adulto captura, ataca o inmoviliza al hospedador, sobre el que deposita un huevo. El hospedador servirá de refugio y alimento a la larva hasta su transformación en adulto, implicando la muerte del hospedador, normalmente de manera lenta y macabra. Los Magnapinidae, o calamares de aleta grande, es el grupo más notable de calamares de aguas profundas. Estos calamares son famosos por ser de gran tamaño, por sus grandes aletas y sus largos tentáculos. Aunque se han podido observar varios ejemplares de esta familia de cefalópodos, se sabe muy poco de ellos. Su hábitat son las aguas profundas del océano, y los pocos ejemplares que se han visto cerca de la superficie son jóvenes o están dañados. Una de las cosas más sobresalientes de esta especie, además de su gran tamaño, es su aspecto alienígena. Sinfonoros. Los sinfonoros son una orden de los hidrozoa, una clase de animales marinos que pertenecen al Phylum Cnidaria y existen más de 200 tipos diferentes. Aunque un sinfonoro parece ser un solo organismo, cada espécimen es en realidad una colonia compuesta de muchos animales individuales. Los sinfonoros pueden llegar a medir hasta 45 metros y contar con un sistema de defensas como aguijones y toxinas, llegando a ser uno de los animales más venenosos del mundo.
El pez remo gigante, también llamado el rey de los arenques, es una especie de pez lampridiforme de la familia Regalicidae. Esta especie es el pez óseo más largo del mundo, alcanzando una longitud de registro de 11 metros. Sin embargo, se han reportado especímenes no confirmados de hasta 17 metros. Se cree que este pez aparece antes y después de un terremoto y por eso se le suele llamar pez terremoto, pero no está demostrado científicamente que así sea. Algunos expertos aseguran que los peces del fondo del mar son más sensibles a los movimientos o temblores de las fallas activas que los peces que se hallan más cerca de la superficie de los océanos. El valor del albinismo. El albinismo es una rara condición genética caracterizada por la ausencia de pigmentación de ojos, piel y pelo. En África, las personas que sufren esta condición son perseguidas para utilizar las partes de sus cuerpos en rituales, pociones y todo tipo de brujería. Según los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por una extremidad de un albino se llega a pagar más de 3.000 euros, mientras que por todo el cuerpo la cifra ronda los 60.000 euros. La semilla de la manzana contiene cianuro, la cual es una sustancia venenosa que impide que las células usen el oxígeno de manera correcta, lo que fácilmente puede provocar la muerte, dependiendo de la cantidad que se consuma. En una persona adulta es letal a partir de 150 semillas y en niños menores de 4 años lo puede ser a partir de las 20 semillas, es decir, unas 4 o 5 manzanas. Los principales indicios de que una persona está sufriendo una intoxicación por cianuro son las convulsiones, dificultad para respirar y la pérdida de la conciencia.